Entre charlas y negocios, un podcast de posgrados empresariales de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Aprender sobre el mundo de los negocios ahora es más fácil. Bienvenidos a una nueva edición, al segundo capítulo de Entre charlas y negocios, un podcast de posgrados empresariales en el que buscamos hablar, platicar, charlar con expertos en negocios, con expertos en diferentes industrias que nos estarán contando tanto su experiencia como lo que ven ellos en la industria en las que son expertos, ya sea evidentemente el presente, que es lo que está pasando, y queremos ver en muchos de los casos lo que podría venirse para nosotros. En el día de hoy vamos a hablar un poquito o un muchito sobre la industria inmobiliaria, y para eso he invitado al maestro Sergio León Navarro. Y siendo nuestro segundo capítulo, vamos agarrando un poquito la dinámica. No me gusta presentarlos, no me gusta hablar de su currículum. Hablemos en el primer bloque de preguntas sobre tu experiencia, Sergio. Hoy en día eres director comercial de una inmobiliaria, Ideal, que está dentro del grupo... me equivoqué, corrígeme. Sí, es Hey Realtor. Antes Ideal es que era Ideal, correcto. Bueno, es correcto. Cuando estudiamos la maestría era Ideal y cambió a Hey Realtor. ¿Por qué cambió a Hey Realtor? Por un tema de internacionalización. O sea, Ok. el nombre Ideal es mucho más anglosajón. En español. En español. Y Hey va un poquito más internacional. Oye, ¿no? Ideal ya no se mantiene, cambió la marca e Ideal desapareció, ¿o tiene alguna actividad todavía dentro del grupo? No, Ideal desaparece. Hoy por hoy se hace Hey Realtor, que está dentro de una sombrilla que es Hey Community, que platicaremos ahorita un poquito más adelante en cuestión de la transformación de la industria, hacia dónde, pues vemos de dónde viene y hacia dónde queremos provocar que vaya, ¿no? Que es una parte interesante de la industria del desarrollo inmobiliario y la misma comercialización, ¿no? Oye, fíjate, segundo capítulo y ya estamos cometiendo errores de investigación de nuestros invitados. Gracias por corregirme. Cuéntame entonces, Hey Realtor, director comercial de inmobiliaria. ¿Qué haces ahí, Sergio? Muchas gracias. Digo, antes que comenzar con eso, te agradezco muchísimo la invitación. A ti y a todo el equipo, a la Universidad Panamericana, que estuvimos por aquí hace un par de años estudiando la maestría, de compañeros incluso. Felicitarlos porque creo que es una gran iniciativa. Creo que viniendo desde el tema de posgrados, la educación continua forma parte de distintos niveles y canales. Y creo que los podcasts pues forman parte de ya una nueva generación, ¿no? Yo incluso soy fan de varios podcasts que escucho en el día a día, uno de ellos como Cracks de Oso Traba, que es muy famoso en México, que te van ayudando a tener otra perspectiva del día a día, ¿no? Y creo que eso ayuda a eliminar la ceguera de taller que puedes tener en el trabajo, que en cualquier industria, en cualquier puesto, puedes llegar a tener. Y el poder escuchar otras experiencias, otros casos que incluso no son iguales a los tuyos, pero que logras identificar ciertas cosas, te ayuda a establecer estrategias o ver las cosas desde otro punto de vista y que te ayuda a desarrollarte mejor profesionalmente, ¿no? Es correcto. Antes teníamos que leer mucho, ¿no? Hoy en día, evidentemente, el podcast nos facilita el acceso a la información mucho más sencillo, e incluso poder estar trabajando y estar escuchando algo. Claro. Conozco mucha gente yo personalmente me distraigo muchísimo. Yo no puedo estar trabajando y escuchando información. Puedo escuchar música, pero información, o sea, tengo que hacerlo en otro momento. Pero evidentemente vas en el carro escuchando tu podcast y te vas informando de lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Y nutriendo, ¿no? Que Es creo que es parte del día a día, y lo que te ayuda a estar creciendo como persona profesional, en muchos ámbitos, ¿no? Es correcto. Entonces, ahora sí, respóndeme. Ahora sí. Director comercial. Director comercial, digo, es una parte muy emocionante. El tema comercial es algo que me ha apasionado desde muy pequeño, desde que mi familia es restaurantera y hotelera. Entonces, desde ahí tenía mis puestitos de dulces y así. Entonces, desde ahí empezaba ya los pininos y es algo que siempre me ha gustado. Y pues bueno, el tema de la industria inmobiliaria, vender pues diferentes productos, la realidad es que el proceso es muy similar. Entonces, si te enfocas en una industria que pues te guste, que a mí me encanta el tema inmobiliario, la segunda es una industria en crecimiento. México tiene un déficit de vivienda al día de hoy, y es algo que pues también paga bastante bien, ¿no? Entonces,
que te guste y que ganes bien, yo creo que es una parte fundamental de desarrollarte en el mundo, ¿no? Y lo dices en el orden correcto. Primero que te guste y después que te vaya bien, ¿no? Totalmente. Es Pues si no te correcto. gusta es difícil. Sí, aunque te vaya muy bien. Exacto. Sí. Oye, bueno, eso es lo que haces. Quiero irme varios años atrás para empezar ahora sí a conocerte bien y entender, antes que nada, cómo iniciaste tu carrera profesional. Entiendo que, o sé que estudiaste finanzas. ¿Correcto? ¿Cómo iniciaste tu carrera profesional? ¿Antes, durante la carrera o después? Eh, Como te decía, desde chico tuve distintos proyectos, estudiando incluso la carrera de finanzas, tuve proyectos a la par de la misma licenciatura, como proyectos publicitarios, campañas, etcétera, incluso algunos productos. Entonces yo creo que podría decirse que empecé en el tema comercial desde la misma carrera o incluso antes. Y en el ramo inmobiliario, fue justo en mi último año de carrera, en el periodo de verano, Ujú. me fui a un proyecto a Hidalgo, de comercialización de un desarrollo, y ahí es donde comenzamos a explorar el tema de la comercialización de bienes raíces, ¿no? Y desde ahí yo creo que me encantó, es algo que en lo personal pues, me siento realizado haciendo esa parte. Lograr el sueño de personas de que puedan tener un hogar, creo que es una parte trascendental en la vida de las personas y Claro. son decisiones patrimoniales que creo que estar involucrado en esa parte pues es gratificante, Oye, ¿no? entiendo que también vendiste como servicios financieros, inversión, algo por el estilo. Correcto. Dentro de la empresa hay una de las empresas, dentro de la holding, que se dedica a la captación de inversión, precisamente para el pico de capital que requieren los desarrollos inmobiliarios para la misma construcción de cada uno de ellos, ¿no? Pero sí, entonces, y también el tema inmobiliario, como te decía ahorita, habiendo una sobredemanda de la oferta que existe en México, genera muy buenas plusvalías. Entonces se convierte también en un producto de inversión bastante interesante para satisfacer a quienes están buscando hacer crecer su patrimonio, ¿no? Claro. Oye, antes de empezar, ya mundo inmobiliario 100%, ¿no? Porque me comentas fue un verano o antes de terminar la carrera. Tengo entendido que emprendiste. Hablabas de comida, hablábamos, bueno, no lo hablábamos, Sí. pero lo leí, pizzas. Así es. Y como te decía, mi familia es restaurantera, entonces pues me crié en restaurantes y hoteles, que es un nicho que me apasiona mucho, pero también es muy matado, o sea, tienes que dedicarle muchas horas, y pues también es parte de el buscar qué quieres para tu vida, en cómo quieres invertir tu tiempo, ¿no? Cuál equilibrarlo con familia, amigos, etcétera. Entonces yo creo que sí me gustaría en algún momento volver al ramo restaurantero, pero ya como hobby, retirándonos, ¿no? Porque Es extremadamente exigente, ¿no? es muy El demandante. restaurante es demasiado demandante. Así es, el tema de la calidad es primordial, entonces tienes que estar ahí todo el tiempo. Y aunque es muy padre, la verdad lo disfruto mucho, yo creo que para un tema de crecimiento profesional, y más iniciando una familia, pues sí tienes que buscar algo que te ayude a poder estructurar financieramente mejor, ¿no? Claro. Emprender, en este caso que comentas, que se llamaba New York Pizza, es bastante padre porque aprendes muchísimo de muchas cosas, pero también es muy complicado, ¿no? Y más querer vivir del negocio en los primeros años es prácticamente imposible, si lo quieres crecer a grandes niveles, ¿no? Entonces, pues es parte del aprendizaje que vas teniendo en la parte del emprendimiento. No fue mi primer emprendimiento. Llegó a ser tener números verdes, o sea, había utilidades y todo, Ujú. pero en su momento decidimos que destinar pues, el tiempo a otro nicho y creo que fue una gran decisión. Bien, oye, hace rato decías que te enseñó muchas cosas. ¿Qué te enseñó? O sea, esta experiencia de emprender el restaurante, ¿qué te enseñó? Híjole, mira, y justo recordando el capítulo con el doctor Carlos, que hablan de la educación continua y cómo lo unificas con el tema profesional, hacía una reflexión sobre eso y se me hace muy interesante lo que comentas, porque regularmente en una licenciatura, que ahorita ya lo intentan empatar con el tema profesional, ya hablando de prácticas un poquito más que antes,
es muy teórico, ¿no? Y aunque muchas veces ves casos prácticos, pero no es lo mismo el ver un caso práctico que te va a dar una calificación a resolver problemáticas del día a día que te van a dar de comer. Sí. Entonces, O que te va a dejar una deuda. Exactamente, son decisiones pues bastante importantes, ¿no? Entonces, si lo que pensaba es si logras empatar un poquito más el tema del estudio desde la licenciatura, y ya posgrados como una maestría o un doctorado, te ayuda a poder enlazar los temas ya con la vida práctica y con casos reales, en donde si la riegas, pues es más delicado que regarla en un examen, ¿no? Entonces yo creo que es una parte que cambiaría mucho la perspectiva y acabaría con este famoso loop de que cuando terminas de la universidad te piden experiencia para trabajar, Es pero pues no correcto. tienes experiencia porque pues vas terminando de estudiar, Es ¿no? correcto. Entonces, incluso también podrías provocar el emprendimiento desde una edad más temprana, en donde, pues si la riegas a los 18, no es sin familia, etcétera, no es lo mismo que regarla a los 25, 30 o 35 años, ¿no? Oye, Sergio, ¿hay algo que hoy en día en el puesto en el que te desempeñas, que tú digas, no, esta a mí no me la venden, ¿no? O esta a mí no me la aplican, esto lo aprendí cuando tuve mi pizzería? Muy buena pregunta. Yo creo que el manejo de personas es una parte clave, el manejo de equipos, y eso en cualquier nicho y en cualquier industria o empresa se da, ¿no? El poder tener la visibilidad o la capacidad de poder atender las necesidades de distintos integrantes del equipo y motivarlos y buscar que se pongan la camiseta y que tengan la misma visión que tú tienes. Yo creo que es una de las partes más complicadas en cualquier empresa e industria. Entonces, desde en el tema del restaurante, por ejemplo, que era pues enseñar con el ejemplo por ejemplo, a quien atendía las mesas o quien estaba en caja o a quien estaba en cocina, por ejemplo. A mí me gusta mucho meterme a la talacha, ¿no? Entonces, el tú enseñar con el ejemplo creo que es una parte fundamental, porque pues no puedes enseñar a alguien, o es más difícil enseñar a alguien a hacer algo que tú no sabes hacer, ¿no? Claro. No Entonces, vaya a salir tu dedo en la pizza. Exactamente. Entonces, yo creo que es uno de los temas importantes. El otro es, como bien comentabas, estudié administración financiera, pero es lo que vuelvo a lo mismo. No es lo mismo estudiarlo en papel que vivirlo ya en el día a día, ¿no? Entonces vas encontrando cosas que, pues, o sea, no sé, veías en la carrera estados financieros, balances, estados de resultados, etcétera. Y cuando pones un restaurante, pues emprendiendo, la realidad es que es lo último que terminas viendo, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que es más el tema operativo y el entendimiento de un negocio como tal, cuál es la generación de valor que tienes, cómo transmites ese valor hacia tu mercado y también cómo lo capitalizas, ¿no? Porque pues al final de cuentas los negocios son para generar riqueza a Claro. mediano, De a nada corto, sirve estar entregando valor al otro y tú no recibirlo nunca, ¿no? Totalmente. Oye, después de esto, ahora sí, ya tu experiencia con la inmobiliaria o con el mundo inmobiliario, la actual, ¿no? Viene iniciar con tu aventura en la industria inmobiliaria, que ya nos contaste que durante la carrera tuviste ahí ya un acercamiento, ya incluso vendiste, después viene tu emprendimiento, pero ya entrar ahora sí de lleno al mundo inmobiliario de donde no te has movido. ¿Cómo empezó eso? Justo terminando la carrera, me gradué en el 2013, si no me equivoco. Literal, un par de semanas antes, me buscaron esta empresa con la que me había ido ese verano a aperturar este proyecto inmobiliario en Hidalgo. Uh-huh. Y me invitan a gerenciar la comercialización de un proyecto en mi ciudad natal, donde está mi familia, que es Ocotlán. Y pues yo creo que nadie hace berrinches y saliendo de la carrera te invitan a Sí, trabajar en exactamente. un lugar, ¿no? Y más con un puesto gerencial que pues creo que escalas mucho más rápido, ¿no? Uh-huh. Y creo que es una parte interesante. Nos fue bastante bien, comercializamos el proyecto en una velocidad bastante rápido. Pero ahí siempre tenía la espinita más bien esto fue incluso antes del emprendimiento, siempre tuve la espinita de emprender, ¿no? Porque toda mi familia son empresarios, ¿no? Entonces, pues tenía eso, las ganas de yo ir al mercado y afrontarme con mis propias herramientas, etcétera. Y fue cuando
ahora sí que le di la oportunidad de emprender. Te digo, es una experiencia bastante padre y de mucho crecimiento, pero tomamos la decisión de regresar a Guadalajara y pues por azares del destino, conozco al socio mayoritario de la empresa, Levy Holding, que es Agustín Levy. Me platicó de la visión que tenía en aquel entonces, 2015, y dije, aquí soy, ¿no? Creo que aquí es donde tengo que estar y pues ya casi 7 años después seguimos en el tema de la industria. Comencé, ahí sí di un pasito para atrás porque comencé como asesor inmobiliario. Uh-huh. Pero precisamente me inspiró esta visión de crecimiento y la verdad es que ha superado mis expectativas desde el 2015, ¿no? Entonces, ahí regreso como asesor y pues empezó otra vez ese reto o esa motivación que pues yo creo que todos tenemos de ir escalando y creciendo profesionalmente. Después de ahí tomé una gerencia de corretajes, que es comercialización de propiedades de terceros. Agarré la gerencia de un proyecto y luego fui subdirector y posteriormente director de comercialización, ¿no? Que pues todo eso lleva un aprendizaje brutal, ¿no? O sea... Brutal. Evidentemente sí, y además muchos años, ¿no? Que te tomó, tienes ya 7 años ahí. 7 años, así es. 7 años. Y algo que me encantó, que llevé a la par, porque posteriormente me hicieron socio y eso es algo que reconozco de esta empresa, que es algo que está haciendo las cosas muy diferentes a las empresas en México. Entonces ya tienes un poquito de los dos, ¿no? Estás emprendiendo, pero es tu empresa, pero te desarrollas profesionalmente, ¿no? Entonces, creo que es un mix bastante interesante, como te decía, de mucho aprendizaje. La empresa ha crecido a dobles dígitos, triples dígitos en algunos años, entonces, pues esto conlleva retos, ¿no? Porque al final de cuentas, empezamos a una edad muy temprana. O sea, de ahí te estoy hablando que teníamos 27 años, 28 años. Oye, no lo tengo en el guión, pero cuéntame esto que me comentas. Me parece muy interesante lo que hacen en Levy Holding. Esto de hacerte socio, director y tal. Hablabas de las exigencias que implica, ahora es mi empresa, ¿no? Es la exigencia de mi emprendimiento, la exigencia de cumplir con, pues, el patrón, ¿no? Claro. Con el dueño y la exigencia de mi puesto. Y yo creo que es una parte bien interesante y sí tienes que delimitar las líneas de manera muy clara. Y justo decimos, esta junta vamos a traer la gorra de operadores, ¿no? Y esta junta es una junta de accionistas y vamos a traer gorra de accionistas. Entonces, sí tienes que mentalmente fragmentar tu pensamiento en este momento y estas decisiones y esta plática es operativa o esta plática Claro. es de accionistas, ¿no? Entonces, yo creo que es una parte interesante porque vives los dos mundos, y creo que eso es algo bastante padre. Y sí creo que algo muy acertado, que es la empresa ha crecido mucho por la filosofía del compartir. Uh-huh. Y tenemos un equipo, la verdad es que de primer nivel en las distintas direcciones. Y el poder hacerte de este equipo y tener a directores muy bien capacitados, con una visión en conjunto, con un empuje, con una resiliencia, porque pues han pasado también periodos de crisis y tienes que afrontar las cosas, hay vacas gordas y vacas flacas. Es una parte fundamental de que pueda salir adelante una empresa, ¿no? Entonces, si tienes a un codirector o un director de otras áreas que trae tu misma visión y trae tu mismo empuje, porque también es su empresa, entonces sí creo que te da otra visión totalmente diferente, pero sí es bien importante el saber diferenciar los roles porque te puedes llegar a confundir, ¿no? Oye, ¿y te ha pasado que tu yo accionista no concuerde con tu yo operativo? Totalmente. ¿Cómo lidias con eso? Son las decisiones más difíciles, totalmente. Yo creo que das un punto clave, porque ha habido decisiones que hemos tenido que llegar a tomar en donde probablemente en la parte operativa no es tan conveniente, como Sergio, por ejemplo, sí. pero desde la parte empresarial y accionista hace todo el sentido del mundo, ¿no? Entonces, pues es un reto importante y creo que lo identificaste muy bien porque pues es difícil, ¿no? Pero al final de cuentas tienes que ver the bigger picture, y ir para allá, ¿no? Oye, ¿por qué te sientes tan cómodo como financiero dentro de la vida comercial? Porque te conozco ya de hace algunos años,
te ves muy cómodo y se ve que lo dominas o sea, es muy sencillo para ti. ¿Cómo le haces? Fíjate que me iría un pasito hacia atrás de la razón por qué estudié finanzas. Siempre me ha gustado el tema empresarial, pero veía que a mi familia, por ejemplo, que mis tíos así tienen distintos negocios, era como de las partes donde llegaban a flaquear, ¿no? Y no que les fuera mal económicamente, sino un tema de organización financiera, de crecimiento, etcétera. Y decía, bueno, creo que hay un área de oportunidad, ¿no? Y si traemos el gen de empresarial en la sangre, pues hay que hacernos de herramientas que nos ayuden a afrontar los retos que tiene la vida empresarial, ¿no? Y enlazándolo con el tema comercial, y más, ahorita que comentabas el tema de inversiones, pues al final de cuentas, inversiones hablas de tasas, de TIRs, de rendimientos, etcétera. Entonces, el tener ese conocimiento, evidentemente, te agrega muchísimo valor para desde llevar el tema de una venta uno a uno y cómo sustentar el por qué esta opción es mucho más rentable que otras opciones en el mercado. Debes de conocer los términos, obviamente. Entonces, yo creo que desde ahí la parte financiera apoya muchísimo en cualquier área comercial de cualquier nicho. Y también ya en puestos un poquito más gerenciales o directivos, incluso comerciales, pues el forecastear, por ejemplo, tienes que analizar data, tienes que analizar tendencias, estadísticas, y yo creo que el tener esta base de conocimientos financieros, pues te ayuda mucho a hacerlo de una manera, pues, más acertada, ¿no? Eso siempre nos funcionó en la maestría. Si había números en el trabajo, que lo haga Sergio. Me encantan. La verdad es que está muy padre. Sí, oye Sergio, a ver, vamos a pasar ya a la parte en la que nos vas a hablar así como experto. A ver, yo sé que no estuviste ahí, ¿no? Pero ¿qué podrías decir que cambió en la industria inmobiliaria en los últimos 20 años o de los 20 años anteriores al día que tú iniciaste en la inmobiliaria? La realidad es que es un nicho que no ha cambiado mucho. Okay. Y yo creo que representa un reto, y también un área de oportunidad para el mercado, ¿no? Porque al final de cuentas, lo que te decía ahorita, existe una sobredemanda sobre oferta, ¿no? Entonces, las casas que hagas o los departamentos que hagas, al final de cuentas se van a vender en algún tiempo porque hay una demanda latente. Entonces, eso no te obliga a innovar, no te obliga a ver cómo hacer las cosas de manera diferente, a cómo mejorar procesos, a cómo hacer un mejor producto que dé más valor a las nuevas tendencias, a los nuevos usuarios del mercado. Entonces, yo creo que el ramo inmobiliario o el desarrollo es una de las industrias más arcaicas que no han innovado, no se han desarrollado tanto. Y esto, como te decía, implica retos porque tienes que romper ciertas barreras, pero también son áreas de oportunidad, en donde si no hay muchos viendo hacia allá, pues es creo que más sencillo el poder abordar esos temas, ¿no? Y poniéndolo en ejemplos claros, que ya ahorita ya hay muchas industrias, por ejemplo, de estudios de mercado y de data. Hay todavía al día de hoy muchos desarrolladores que compran un terreno, porque se los ofrecieron, no hicieron un estudio sí. de qué cabe ahí, cuánto lo voy a vender, qué tipo de producto lo voy a hacer, a quién se lo voy a vender, quién lo va a usar, que es diferente, quién lo compra, quién lo usa, por el tema de inversión también. Esta parte yo creo que utilizar esta data y utilizar la información que te da el mercado, que evidentemente la tecnología que tenemos hoy nos ayuda a tener una mayor accesibilidad a ello, anteriormente pues no existía, ¿no? Entonces, el estar absorbiendo esta información para tomar mejores decisiones y hacer proyectos mejor pensados en el usuario, creo que es algo que, pues atrae mucho al mercado, y dos, termina satisfaciendo la necesidad real del usuario, ¿no? Creo que es una parte importantísima del éxito de las cosas. Comercializamos a una velocidad bastante atractiva. El último dato que tenía es 2.7 veces más rápido que la competencia directa. Entonces yo creo que es parte de esta data de analizar. Claro. También el quedarnos, también parte de la filosofía es quedarnos en la administración de los proyectos. ¿Por qué? Porque ya ves durante el día a día qué amenidades sí funcionan, qué otras no, y ese aprendizaje también lo vas absorbiendo para los próximos proyectos, ¿no? Y vas mejorando y le ecualizas aquí y le mueves esto. Entonces yo creo que es una parte importantísima de cómo
utilizar la información a favor del producto y a favor del cliente final, ¿no? Oye, actualmente Realtor, Realtor, correcto. ¿en dónde está? ¿En dónde tienen, dónde están construyendo, dónde están vendiendo? La operación matriz, somos una empresa tapatía, nos encontramos aquí en Guadalajara. Desarrollamos proyectos, evidentemente, en la zona metropolitana, que es un muy buen lugar para el desarrollo inmobiliario. Nuestro siguiente paso fue a la Ribera de Chapala, aquí a unos minutos de Guadalajara. Posteriormente nos fuimos a la Riviera Maya, porque, como es bien sabido, es uno de los lugares pues, más atractivos en el turismo a nivel internacional y ha sido un nicho bastante interesante para inversión a nivel nacional, ¿no? Posteriormente, el último proyecto fuera de estas zonas fue en Riviera Nayarit, en Bucerías, donde también hay un crecimiento bastante interesante que se proyecta para los próximos años. Están arreglando el macrolibramiento, que eso va a hacer que tengamos una trayectoria más corta desde Guadalajara hacia allá. Entonces, se está desarrollando mucho hacia allá y creo que es un buen momento para inversión ahí. Invitarlos también, justo que ahorita que platicabas y que platico de las diferentes zonas, en nuestro canal de YouTube, que es de Hey Community, tenemos distintos webinars que hablan de cómo invertir en bienes raíces sin fracasar en el intento. Hablan del modelo de negocio de Condotel, que es la parte vacacional, que es muy rentable. Hey Worky, que es un nuevo modelo de inversión en oficinas. Entre otras cosas, ¿no? Neuroarquitectura, por ejemplo, también, y cómo se implementa esto a los desarrollos, que son pues datos interesantes de conocer del ramo inmobiliario que no regularmente los ves allá afuera, ¿no? Claro, con eso me respondes la que era mi siguiente pregunta. ¿Qué has hecho en esos 7 años para cambiar lo que al parecer me comentabas que no ha cambiado mucho en mucho tiempo? Y es evidentemente toda esta capacidad de leer los datos. Y entiendo entonces que a partir de esa lectura de datos, de estar leyendo la información, de estarte informando todo el día, pues te da pues esa visión para ir a estos puntos y desarrollar todos estos, por ejemplo, el Condotel que hablabas ahorita, que es un formato nuevo, ¿no? Entiendo. Sí, exacto. Tenemos distintos modelos de negocio enfocados a inversionistas, bienes raíces, obviamente. Y lo que buscamos es pues, dar el mayor valor, ¿no? Y creemos que estos modelos están marcando una diferencia en el mercado y es lo que llevamos a ofrecer a los mismos inversionistas, ¿no? Pero además del tema de la data, que para mí en lo personal es algo básico e importante que todo el mundo nos debemos de estar metiendo en esto antier, también hay parte de procesos empresariales y esto me voy a apretar un poquito más a otro ramo, no solamente la industria inmobiliaria, hablando por ejemplo de un gobierno corporativo, que es una parte, creo yo, muy interesante. Justo hoy tuvimos un comité de comercialización y marketing. Y el tener expertos, incluso de otros nichos en comercialización, pues te ayuda a tener una perspectiva diferente, ¿no? Ver las cosas, incluso hasta de una manera más simple, que te ayuda a tomar mejores decisiones. Por ejemplo, esto, que no es innovar porque el gobierno corporativo ya tiene años en el mundo, sí, pero sí adaptarlo, y más en México, que no es una usanza tan vista. Creo que es una parte fundamental para garantizar o buscar el crecimiento de una empresa, y más hoy por hoy nosotros que tenemos más de 103 accionistas, ¿no? Entonces creo que eso es una parte importante, más empresarial que del ramo inmobiliario. Otro punto es lo que te decía del producto, el investigar qué nuevas tendencias, temas de sustentabilidad que hoy por hoy debemos estarlo pensando para todos los desarrollos inmobiliarios. Adaptar estas tecnologías creo que es una parte fundamental de garantizar la posteridad de un hogar o de un bien raíz. Creo que es otra parte interesante. Y también el tema de la parte de la analítica de ventas, que ahí lo uno mucho también con la parte de la maestría, que a mí me ayudó bastante. El ver, de hecho, no sé si recuerdas, el proyecto final de la maestría sí, fue de la empresa y veíamos el tema del funnel, ¿no? Cuál era la conversión, y eso es algo que orgullosamente todavía seguimos utilizando. Ha evolucionado muchísimo y es algo que es bastante padre porque pues vas detectando realmente las áreas de oportunidad específicas en la ejecución de la venta, y esto te ayuda a pues, tomar acciones muy específicas para solucionar estos gaps que estás teniendo en el proceso de comercialización, ¿no? Entonces, yo creo que me iría al tema del producto, al tema de la data,
al tema de la analítica. Y por último, me iría al tema de comercialización. No sé si recuerdas, digo, en el ramo inmobiliario muchas personas se han dedicado a esto entre trabajos o entre, o sea, no, incluso no hay una carrera de comercialización inmobiliaria por lo menos en México, ¿no? Hay algunos diplomados, posgrados, etcétera, pero como carrera no existe. Entonces, no hay un tema de especialización. Entonces, el poder desarrollar esto ya en el mercado con esta data no ha sido tan aplicado. Perdón, me voy a regresar un poquito. Si conoces el ramo inmobiliario, pues regularmente pueden pensar en tener una lona y un teléfono, contesto el teléfono y vendo una propiedad. Y la realidad es que, pues, sí se sigue mucho haciendo así, pero no es la parte óptima, ¿no? Hoy por hoy, a diferencia, como decía, hace 20 años, pues no había plataformas digitales. No había marketplaces, que ahorita es mucho de donde se canaliza la información o la solicitud de inmuebles. Y es, por ejemplo, uno de nuestros próximos pasos como empresa, generar un marketplace que tenga una búsqueda mucho más orgánica, que realmente atienda las necesidades del cliente, que incluso estas mismas necesidades que la gente está explorando, puedas utilizar esa data para saber qué desarrollar en ciertas zonas. Mucho va para el tema web, incluso uno de los objetivos es poder realizar operaciones inmobiliarias dentro de una página web. Entonces yo creo que este tema de plataformas digitales es el futuro del tema del ramo inmobiliario, y unificando toda la cadena de producción, ¿no? Desde la data para construir un proyecto, qué valor agregado con tecnología le agrego al producto, cómo comercializo y a través de qué canales el mismo desarrollo, y cómo administro el inmueble, porque también el tema de la administración, que es algo que hacemos, hoy por hoy, en muchos lados todavía pagas en efectivo y te dan un recibo, pero ya perdiste el recibo, tú ya no supiste si pagaste el mantenimiento. Y luego te hablan, te dicen, oye, ¿pagaste o no pagaste, no? Sí. Exacto. Entonces, esto hoy con la tecnología, poder tener una aplicación en un celular en donde puedas poner tu tarjeta de crédito, pagar el mantenimiento ahí, y ya tienes todo el registro, incluso una parte más allá, que es la transparencia del manejo de los recursos en la administración, que es un reto en cualquier condominio. Creo que es una parte importante que nosotros estamos abordando ahí para quedarnos desde la concepción hasta la administración. Exacto. ¿No? Hasta hacerte más fácil y más llevadero tu vida dentro de la casa que compraste. Exactamente. ¿No? O sea, que puedas reservar desde tu celular el jacuzzi de la parte de arriba, o la cava, o el salón de juegos, etcétera. Pues hay que aprovechar la tecnología que tenemos al día de hoy. Hoy por hoy tienes que ir a una caseta y preguntar está disponible y firmar en una hojita y dejar tu identificación, cosa que pues... Y deja el apartado, ¿no? Oye, para terminar, en tu LinkedIn tenías un video que se titula ¿Quieres cambiar a México? Créetela, ¿no? Que es un video, entiendo que hace Levy Holding, que es el grupo en el que está la empresa que tú diriges, ¿no? ¿Qué es eso? ¿No? O sea, ¿cómo un grupo o una empresa inmobiliaria puede cambiar a México? Muy buena pregunta. El tema del eslogan de creértela y creer en México ha estado en nuestro ADN desde que tengo uso de razón, estando dentro de la empresa. Yo creo que va un tema que también va unificado, en temas políticos que hemos vivido, en temas también de desaceleramiento económico en México y en el mundo con el tema de COVID, en donde vimos, por ejemplo, mucha fuga de capitales a otros países, en específico Estados Unidos. Y lo que creemos es, si queremos cambiar a México, o sea, si realmente tenemos la convicción de cambiar a México, pues lo último que haces es quitarle liquidez a México, ¿no? Entonces, nuestra filosofía, en vez de llevarnos los capitales a otros lugares, es traernos capitales de Estados Unidos, ¿no? Atacar al mercado americano y al canadiense y al americano, que compra, por ejemplo, en unas de estas zonas que te hemos platicado, y es cómo traer inversión extranjera a México, que eso evidentemente genera economía, y genera estabilidad, y también va mucho por el tema porque hoy por hoy puedes invertir en muchísimos instrumentos financieros, hablando de criptomonedas, bolsa, etcétera. Y muchas de estas empresas, o comprar franquicias, por ejemplo, que el revenue se va a sus lugares de origen, ¿no? Entonces,
yo creo que va desde la raíz de crear una empresa con una filosofía diferente a través del compartir, en donde rompe el esquema de ser una típica empresa en donde hay una persona, un grupo de personas que regularmente son familia y mucho más en Jalisco, por ejemplo, y quedarse eso. O sea, creo que al compartir puedes crecer más, distribuyes la riqueza, creo que es una parte importante de creer en México y aportar ese granito de arena de lo que pueda llegar a hacer falta desde la parte gubernamental, ¿no? ¿Qué es a lo que me refiero? Muchas personas se dedican a estar criticando las acciones, por ejemplo, que tiene el gobierno, en vez de estar viendo qué pueden hacer ellos como empresarios para mejorar el entorno, para mejorar la economía, en vez de estar criticando que la realidad esto no genera absolutamente nada, ¿no? Entonces yo creo que va desde la parte de la concepción de la empresa, el cómo se crea, cómo se desarrolla, el cómo, porque como te decía, la mayoría tenemos una edad bastante joven. Entonces, llegar a una industria inmobiliaria, bueno, ya no tan jóvenes, iniciamos bastante jóvenes, llegar a una industria del desarrollo inmobiliario en donde realmente los high rollers son pues ya adultos que tienen ya incluso segunda generación de esto mismo. Entonces yo creo que esa es una parte importante de creértela, de saber las capacidades que tenemos como mexicanos, que somos muy creativos, que somos muy resilientes, extremadamente resilientes, y creerte eso, o sea, realmente identificar cuáles son los valores que tenemos como mexicanos y cómo podemos aportar a la sociedad y ser parte de un nuevo pensamiento que ayuda a mejorar el entorno, ¿no? Yo creo que es una parte del eslogan de creértela y creer en México, ¿no? Poner el primer granito. Totalmente. Muy bien. Pues muchas gracias, Sergio. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tus palabras, por tu experiencia, por los tips, por los consejos que van ahí un poco escondidos, pero ahí están, ¿no? De qué proponemos para la industria y, como decías hace rato, también para otras industrias, ¿no? Es decir, ¿qué puede hacer otra industria, otros nichos, otros segmentos, también a partir de lo que se hace en la industria inmobiliaria? Agradecerles a todos nuestros seguidores que hayan escuchado o visto este podcast. Estamos en Spotify y estamos en YouTube. Búsquenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn como Posgrados Empresariales UPGDL, y ahí podrán encontrar y mucho más contenido, siempre hablando de negocios. Muchas gracias, Sergio. Y ya sabes que esta siempre es tu casa. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Les deseo todo el éxito en este proyecto y en todos los que se decidan tener hacia adelante, ¿no? Muchas gracias, Sergio. Hasta luego. Hasta luego.